Hola amigos, bienvenidos a Principios que cambian tu vida para grupos pequeños. Esta noche veremos el principio número 17, que es crecimiento espiritual. Pero primero repasemos lo que vimos la semana pasada, que fue el principio pensar. Veíamos Proverbios 23, 7a, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hablábamos de que somos lo que pensamos, que nuestros pensamientos determinan nuestro caminar, incluyendo nuestro caminar espiritual. Y también compartíamos algunas frases cortas para en los momentos de emergencia, que nos cachamos pensando en otras cosas, para pensar en esas frases. Claro, lo ideal es pensar en la palabra de Dios. Y mientras la memorizamos, podemos utilizar esas frases de emergencia. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a nuestro principio de hoy, que es crecimiento espiritual. Y el versículo base es 1 de Timoteo 4, 6 al 7, que dice, estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien. Y ahí les puse una imagen de una persona que está haciendo ejercicio y dice, fortalece tu fe. Lee la Biblia, ora y adora. Pero hoy vamos a hablar sobre algunos elementos más que podemos aplicar para crecer espiritualmente. Bueno, ¿qué produce el crecimiento espiritual? Nos dice 1 Timoteo 4, del 6 al 7, alimentarse bien. Esa es la respuesta. Si tú te alimentas bien espiritualmente, crecerás espiritualmente. El crecimiento espiritual, a diferencia del crecimiento natural, es intencional. El crecimiento natural, bueno, no importa lo que hagamos, vamos a seguir creciendo. Depende de nuestra alimentación, la manera en que vamos a crecer. Probablemente una nutrición buena nos llevará a un estado más óptimo en nuestro crecimiento que una mala alimentación. Bueno, para crecer sano es necesario alimentarse sana y balanceadamente. Y aquí les traje una imagen de lo que conocemos como el plato balanceado. A lo mejor vamos a hablar un poco sobre nutrición en esta noche, pero vamos a hablar sobre nutrición natural y espiritual principalmente. Ahí vemos cómo nuestro plato balanceado contiene frutas, granos, vegetales, proteína, y un aderezo, ¿verdad? Que es el lácteo. Los 4 elementos esenciales de una buena alimentación espiritual es algo parecido. Es el estudio y la meditación, la oración, la obediencia, la adoración y el amor. Y de eso vamos a hablar esta noche un poco más. El estudio y la meditación. Salmos 1:2 nos dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Salmos 119:15 dice, meditaré en tus preceptos y contemplaré tus sendas. En tus normas me deleitaré. No he de olvidar tu palabra. Estudiar y meditar implica leer, subrayar, y anotar en tu Biblia, tener estudios bíblicos, programas de lectura de la Biblia o devocionales. Es desmenuzar la palabra de Dios, aplicándola hacia uno mismo. Dios nos habla a través de su palabra. Al meditar estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, su mensaje específico para mi vida. Un devocional diario es el alimento diario más práctico de llevar. Algunos recursos son algunas revistas, como en Estados Unidos la revista En Contacto, o libros como El Pan Nuestro, devocionales como del pastor Rick Warren, que pueden ser por correo electrónico o pueden ser también en páginas sociales, aplicaciones como aplicaciones de la Biblia, como el YouVersion, etc. Hay varias herramientas que podemos utilizar para llevar un estudio de la Biblia diario. Y la meditación es cuando le pedimos a Dios que nos hable. Cuando meditamos en su palabra,
y le pedimos con nuestro corazón que hable a nuestro corazón. Es cuando estamos meditando, estamos listos para que Dios nos hable a nosotros. La oración y la meditación es básica en nuestra alimentación. Jesús nos enseñó cómo orar a Dios en Mateo 6, versículos 9 al 13. Ahí viene la oración que todos conocemos, que podemos leer ahorita en nuestro tiempo de compartimiento. Pero bueno, esa oración contiene, inciso A, adoración. Adorar a Dios por quien Él es. Salmo 139 del 1 al 18 nos explica un poco sobre cómo es Dios, cómo adoramos a Dios. Y David adora a Dios por quien Dios es, no tanto por lo que Dios nos da, sino por quien Él es. Eso es adorar a Dios. Agradecimiento. Nuestra oración debe contener agradecimiento también. Y esto es reconocer la gracia de Dios, reconocer lo que tengo, lo que soy, por la gracia de Dios. Primera de Crónicas 16:34 dice, démosle gracias porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Dios nuestro, sálvanos. Permítenos volver a nuestra tierra, para que te demos gracias y te alabemos como nuestro Dios. Debemos siempre mantener un corazón agradecido ante Dios y nuestra oración debe contener agradecimiento. También debe contener confesión. Primera de Juan 1:9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Proverbios 28:13 nos dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Debemos confesar nuestros pecados ante Dios y eso tiene que estar en nuestra oración implícita. Todos los días hacemos algo que no es agradable a los ojos de Dios. Tal vez en el carro o tal vez discutir con nuestra familia, con alguien cercano, o tal vez buscar pleito, o tal vez, no sé, tener una actitud que no es digna de una persona creciendo en Cristo, una actitud grosera o algo así. Esas cosas, aunque se oigan pequeñas o aunque sean pequeñas, debemos confesarlas ante Dios y eso tiene que estar implícito en nuestra oración. También nuestra oración debe contener la petición. Santiago 4:3 dice, y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Nuestra oración debe contener nuestras peticiones, pero siempre conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios, porque Él sabe mejor lo que es bueno y lo que es lo mejor para mí. Entonces, eso es lo que implica la oración y la meditación. Lo segundo que vimos en nuestro plato de nutrición fue la obediencia. La obediencia es obedecer y llevar a la acción lo que aprendo. Vimos en el principio del cambio, en esa semana que vimos ese principio, veíamos esta fórmula para el cambio, que hablaba sobre mi voluntad, mi acción y el poder de Dios para poder lograr esos cambios. Bueno, con esa fórmula también puedo aprender a ser más obediente en la palabra de Dios. Josué 1, del 8 al 10 dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Número 4, la adoración. Salmos 95, 6 al 7 nos dice, vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador. Pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado si hoy escuchamos su voz.
Debemos aprender a adorar siempre a Dios, todo el tiempo, de día, de noche. Y por último, lo que va a venir a sazonar nuestro plato, o como veíamos ese aderezo para todo lo que hay en nuestros alimentos, en nuestro plato, es el amor. Primera de Corintios 13, que es el capítulo que conocemos como el capítulo del amor. Pablo nos dice que podemos hablar en lenguas, podemos regalar todo lo que tenemos, podemos ser lo mejor de lo mejor en el mundo, pero sin amor nada somos. Sin amor de nada nos vale. De nada me vale tener mi oración, mi estudio, mi meditación, mi adoración, mi obediencia, si no tengo amor. El amor es lo que viene a sazonar este plato. Y cuando yo me alimento sanamente de esto todos los días, eso me va a traer un crecimiento espiritual. Cuando todos los días estudio la palabra de Dios, medito en ella, oro, y en mi oración van implícitos estos puntos que vimos sobre la petición, la confesión, etc. Cuando estoy en obediencia a Dios, cuando todo el tiempo estoy en adoración con Él y lo sazono con amor, indiscutiblemente habrá un crecimiento espiritual en mí. Así es que yo les invito a que nos alimentemos sanamente, espiritualmente, todos los días con este plato que hemos aprendido el día de hoy. Y bueno, vamos a pasar a discutir en nuestros grupos pequeños 4 preguntas. Número 1, ¿cómo estoy en el estudio de la Biblia y la meditación? ¿Y qué puedo hacer para mejorar? Seamos sinceros, ¿cómo estamos en esta área? Número 2, ¿qué tan seguido oro o hablo con Dios? ¿Y qué puedo hacer para mejorar? Hablemos sobre nuestros hábitos de oración. Número 3, ¿cómo estoy en cuanto a mi obediencia de las verdades espirituales? ¿Y qué puedo hacer para mejorar? Las verdades espirituales, todo eso que escuchamos de nuestros pastores en la iglesia, los domingos o los miércoles o los entre semana. Cuando escuchamos todas estas leyes espirituales que nos enseñan, bueno, ¿qué tanto las estamos llevando a nuestra vida en obediencia? Hablemos sobre eso. Y número 4, ¿qué tan seguido adoro la majestuosidad de Dios? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Hablemos un poco sobre eso. Les recuerdo que hablemos de uno mismo, debemos dirigirnos a todos, no interrumpirnos, escucharnos respetuosamente, apoyarnos unos con otros en oración y en ánimo, y que el anonimato y la confidencialidad son básicos en estos grupos de compartimiento. Pues les deseo que tengan una excelente charla y los veo la próxima semana con un principio más que cambia nuestra vida. Que Dios les bendiga.